Bueno, la organización AES20 se formó el 2 de septiembre del 2017. Este año vamos a cumplir 6 años de trabajo, de los cuales de estos 6 años, 3 han sido en exposiciones. ¿Ya? Antiguamente estábamos trabajando en trekking, restauración de cabinas, de movilización, en este caso los letreros que se robaron, muchos se desaparecieron o fueron vandalizados, como la de Batuco. Pudimos lograr rescatar hartas cosas, por ejemplo la de Colina tenemos rescatada la placa de su inscripción, la de Tiltil. Y claro, ha sido un trabajo minucioso, de harto esfuerzo, de harto trabajo, en realidad de todo el equipo que me acompaña en este caso, y hemos podido recorrer todo lo que fue la quinta región de la primera zona. Ya para que entienda, la primera zona fue todo lo que fue el ferrocarril, lo que es actualmente igual el trazado, que aún se mantiene desde la estación Mapocho en este caso, hacia el puerto de Valparaíso. Entonces eso es lo que nosotros representamos en este museo itinerante que al final se transformó en eso. Bueno, la organización AES20 Tiltil partió de una idea mía propia de gestionar esto del patrimonio ferroviario, ya que desde muy pequeño sentí ese amor por los trenes, siendo que yo no tengo familiares ferroviarios y en realidad ni uno del equipo tampoco, solamente hay uno que es maquinista nomás, que es operativo. Y esto nos llevó también a todo esto desde el desmantelamiento de la empresa de ferrocarriles en la época de los 80, los 90, donde todo este ferrocarril va desapareciendo en cada comuna, sobre todo la primera zona, que es lo que representamos nosotros. El equipo que me acompaña siempre son pequeñas agrupaciones que se han ido gestando también de amor a los fierros, como le llamamos nosotros. Son personas como por ejemplo Joaquín Magneri, que es desde la agrupación de San Pedro Ramal Quintero, está Sergio Cabrera, que es maquinista y representante también de su agrupación de Estación Peña Blanca. Y el que siempre me acompaña, siempre fijo, él es Esteban Zamora, que él es un artesano, ¿cierto? Que hace sus trenes a escala 1.40, que hace todo con piezas de fierro y minuciosamente se demora a veces entre 6 meses a 1 año en fabricar una estación o una locomotora, ¿ya? Con todos los lujos y detalles de la locomotora que tú puedes ver en una fotografía que corrió por este trazado que tenemos acá en Tiltil, y él es de Entretrenes Quillota también. Está también Aranis, que es Patricio Aranis, que también me acompaña, que él expone con toda su sección de boletos antiguos desde el 1863 en adelante hasta el 2005. Fue un poco difícil, sobre todo con lo que es el patrimonio ferroviario. Son cosas muy antiguas, como como te dije, está catalogada en 6 o 5 secciones de trabajo, que están todo lo que es artefacto, digamos, patrimonial, desde el 1863, ya cuando se da el inicio del ferrocarril, hasta el 2005, donde se cierra el trazado, digamos, lo que fue el recorrido desde Valparaíso a Limache, donde se transforma después lo que es ahora. ¿Ya? Eso son piezas que ha costado recuperar. En este caso hay gente que de ferrocarriles, por ejemplo, que han salido jubilados, han donado sus cositas porque ellos no tienen cómo cuidarlas, o ellos sienten que en su casa no lucen. Pues entonces nos dicen, ustedes están llevando un museo itinerante a lugares donde pueden disfrutar niños, jóvenes, adultos, no sé, todo. Nos ha ido súper bien en eso. Y también hemos comprado piezas, nos han donado también. Y ha sido un arduo trabajo, porque en realidad, aparte de nosotros coleccionar estas piezas, hacemos también rescates de fotografías y videos, que es complicado llegar a veces a donde nos ha tocado ir a recuperar fotografías o diarios también en algunos sectores, pero gracias a Dios nos ha ido súper bien. La gente ha interactuado con nosotros y se ha dado la posibilidad de donaciones, adquisiciones también, y ha dado buen fruto en realidad. Casi siempre las cosas, cada uno tiene sus cosas en sus casas. Yo, por ejemplo, manejo mis cosas todo en bodega, ya que son las maquetas, también las cosas patrimoniales, la documentación que fue donada también por un amigo que es de Metro Santiago, que su papá fue ferroviario y maquinista en el trazado de los años 50, ya que tiene una gran historia su padre, y cuánto se llama, él donó todo lo que fue documentación de ferrocarriles, en este caso los anexos A, B, C, que son los que trabajaban los maquinistas, los ayudantes, todo lo que fue el manual operativo de las locomotoras, desde la AES20 a todo lo que fue eléctrico hasta las Grandes Serpientes de Oro, y todo lo que fue la locomotora italiana que llegaron en estos tiempos, ¿cierto?, a nuestro país. Y claro, los muchachos de Quillota, cuando sale una exposición, nos contactan una exposición, se publica, se ve si se pueden, quiénes son los que más van a acompañar en este caso, porque somos 6 en el equipo, pero nunca estamos todos, casi siempre vamos 2, 3.
Entonces ahí nos vamos dando digamos, ayudándonos, cada uno va aportando su semillita y podemos montar y cubrir hasta 130 metros cuadrados de exposición. AES 20 funciona sin fines de lucro. Nosotros autogestionamos todos los movimientos. En realidad se me ocurrió en realidad a mí formar una parte de socios cooperadores voluntarios, que le llamo yo, y que los voy rotando en cada exposición y van mandando, no sé, por 5.000 pesos, 10.000 pesos. Entonces nos sirve en este caso solamente para mover los vehículos, por ejemplo, para pagar combustible y peaje. Ya, porque en realidad nosotros no podemos cobrar, no cobramos por ir a un sector o a una localidad en realidad. Y se autogestiona, nos ha ido súper bien con los socios, les mando un saludo porque han sido puntos fijos y ellos han dado vida que nosotros podamos salir a exponer en realidad. La municipalidad y el centro cultural, que son los que me prestan un gran apoyo, en este caso también aprovecho de mandarle este saludo ahí a la directora del Centro Cultural Javiera Desmarti, porque ella me ha apoyado bastante, sobre todo con el libro que salió también por un proyecto gestionado por el Centro Cultural. Bueno, este candado perteneció a las bodegas de mercadería de ferrocarriles de la estación Puerto en 1930, ¿ya? Eran de los candados de las bodegas donde se almacenaba todo lo que era la mercadería que llegaba del extranjero en barco. Entonces eran siempre grandes, y como lo pueden ver aquí, un gran vástago el que tiene el candado y gran llave en realidad. Y creo que todos estos candados así, Ferrocarril los usó en todas lo que eran las bodegas, así también como las boleterías, se me imagina, pero casi siempre se veían en las bodegas, donde se guardaba, almacenaban, ¿cierto?, la mercadería, o guardarían a lo mejor las herramientas, sobre todo los de vida y obra de ferrocarriles, los que arreglaban la vía. Este semáforo era llamado enano, ¿ya? Se manejaba siempre en las puntas de las cabinas de movilización, a lo largo de la cabina de movilización, y era movilizado por el jefe de estación, en este caso, vamos a hablar de aquí de Iltil, ¿ya? El jefe de movilizador se manejaba ahí en la cabina de movilización. Era movido por las palancas, ya unas palancas de fierro que tenía ahí en la cabina el jefe de estación, el cual movía los cambios y se movía por una barra de acero que podía alcanzar hasta 300 metros de largo, ¿ya? Y giraba este semáforo en la posición roja o amarilla o verde, donde así podía hacer el movimiento del tren, en realidad a donde iba a generar el tren, el movimiento al andén en este caso, ¿ya? Y podía así entrar con seguridad. Era como los semáforos que conocemos actualmente, pero le llamaban enano porque se manejaba a piso, ¿ya? Eran varios modelos que habían, y este es uno de estos enanos americanos que llegaron en la época de 1924 acá al país, cuando es electrificada la primera zona del trayecto Santiago-Valparaíso. Bueno, aquí tenemos el primer marcador de boletos, ¿ya? Este es original de la estación de Tiltil, ¿ya? Data de 1863. Este marcador de boletos tienen que haberlo tenido todas las estaciones a lo largo de la primera zona, a contar desde Santiago a Valparaíso, ¿ya? Estamos hablando del 14 de septiembre, cuando se inaugura el ferrocarril de 1863. Todas las boleterías tienen que haber tenido esta misma máquina para marcar el boleto, el cual se introducía por esta ranura, ¿cierto? Y se golpeaba con un pequeño golpe, el cual le marcaba la fecha. Luego, cuando se electrifica, digamos, el trazado de la primera zona, que empieza a trabajarse en 1920, ya y es inaugurado en 1924, ya, este trazado cambia de este marcador de boleto a este, ¿ya? Este marcador de boleto contaba así, igual como el de acá, con el carrete aquí de la fecha, que se colocaba la fecha del día, con el mes y el año, el jefe de estación, y con el boletito que tenían en la boletería, ¿cierto?, se marcaba este destino Tiltil-Polpaico, se introducía ahí, y se le daba un golpecito hacia atrás, y listo. Y quedaba aquí arriba ingresada la fecha del día, ¿cierto?, que iba a hacer el viaje, el pasajero en este caso. Estos marcadores de boleto, ¿cierto?, llegaron aquí a Chile en 1924 y cumplieron una gran labor ya hasta el 2005, donde
F del Estado cierra, ¿cierto?, ya todo lo que fue el boleto de cartón, como le llaman, y pasa a ser, ¿cierto?, actualmente la tarjeta que hoy en día se ocupa en la quinta región y también en el sur o en la Alameda hacia el sur y así casi todos los recorridos actualmente. Bueno, esta lámpara data de 1900, eran las lámparas que ocupaban los conductores o los palanqueros de los trenes a carbón, estamos hablando de la época del vapor, ¿ya? Igual creo que se usaron también hasta el mediados de los 50, ya que en ese tiempo no existían aún las linternas o los celulares, obvio, que podían, ¿cierto?, comunicarse, o una radio, digamos, como lo usan actualmente los palanqueros en los trenes de carga y de pasajeros, que actualmente siguen operativas. Bueno, esta lámpara, como les dije, data de 1900, se usaba con aceite, y el palanquero en este caso, como estamos hablando de 8 coches de carga o 8 coches de pasajeros, era muy retirado de la cabina de la, digamos, de la cabina de la máquina del tren, en este caso a vapor. Entonces el palanquero se ganaba en la culatera atrás, ¿cierto? Y le señalizaba al maquinista el avance o el movimiento ¿cierto?, del tren o la detención, ¿ya? Muchas eran de color rojo, otras de color blanco, ¿ya? Y ahí van generando un destello diferente. También se trabajaba harto en el día con las manos. Ellos tenían muchas señaléticas, sobre todo los conductores en los tramos o los expresos de pasajeros. Se comunicaban con las manos, sobre todo los conductores, para avanzar el tren, cerrar puertas, detención. Todo era así con señales de mano o lámparas. No había otra, digamos, otra opción, por lo menos en esos años. Bueno, el jefe, digamos, el conductor arriba del tren, ¿cierto?, aparte de lo que les mostré acerca del marcador de boleto que se hacía en la cabina o en la boletería de la estación, arriba del tren el conductor, digamos, a cargo, que era siempre de wincha roja de Ferroviarias del Estado, andaba con un picador de boleto y un silbato. El picador de boleto se caracterizaba por tener diferentes punta. Por ejemplo, teníamos aquí uno redondo, punta flecha, habían unos como con un sacadito medio extraño, así como una pirámide. Entonces, ¿cuál era el objetivo de este marcador? Que, por ejemplo, si tú tomabas el tren aquí en Tiltila Mapocho y te marcó como redondo, ¿ya?, y después tú decías, voy a irme de vuelta con el mismo boleto para no pagar, pero resulta que en el otro tren el marcador del conductor era así, diferente, como punta flecha. Entonces ahí te decían, no, pues no coincide con el que vengo haciendo yo, así que tenías que bajarte o pagar el boleto de vuelta, que era un ticket ya ahí arriba del tren. Nunca pensamos en realidad en hacer esto de las exposiciones, siempre fue como un sueño a lo mejor que teníamos pensado y probamos para llevar, como te digo, el mensaje y el recuerdo tal vez a la gente, porque yo pensé que los adultos mayores siempre les trae, tú vas a una exposición y los adultos mayores nos ha tocado ver cómo lloran, cómo se abrazan con su pareja, donde se conocieron, o esto. Y si tú me preguntas qué es lo que saca aplausos siempre, son los AE. Los boletos, los AE, son como el centro de atracción de las exposiciones. Claro, yo digo el fuerte, porque en realidad todo se lleva aplauso, pero el fuerte. Y lo que me da extrañeza es que la juventud, sobre todo las mujeres, entre 18 a 25 años, les llama la atención de preguntarse. Bueno, y nos preguntan, claro, también que estos trenes tan lindos corrían aquí, o sea, ellos no saben de eso, no vieron, entonces quedan asombrados. Y nosotros tenemos que interactuar con la gente, porque nos gusta explicar y contar la historia, y podemos estar horas y horas hablando de eso. La idea, digamos, el proyecto que gracias a Dios se ha dado, bueno, uno de los proyectos, de tantos proyectos que teníamos en mente, era hacer una charla en el Tren del Recuerdo, que va desde Alameda cada un mes a Limache. Este sábado se va a cumplir el sueño, ya que EFE nos dio la posibilidad de hacerlo todos los meses arriba del tren y poder contar la historia de la primera zona al público que va, ¿cierto?, disfrutando del viaje. Ese uno, y bueno, y la otra sería viajar a Ovalle, que es el sueño que tenemos, que nos invitaron, pero por recursos no podemos ir porque es lejos. Y eso es lo que queremos, llegar a la maestranza de Ovalle a exponer, o al Centro Cultural de Ovalle en algún momento, o a Temuco, a la maestranza que nos han invitado mucho, pero no tenemos cómo costearnos los gastos para poder solventar los viajes.
Bueno, este libro fue lanzado el 14 de abril de este año, ya Historia de unos AES, que cuenta la historia mía que viví yo personalmente como niño a los 7 años hasta adulto, ¿cierto? Cuando de la historia de los AES. Es muy linda, una historia que está catalogada en historia de cuentos ferroviarios, ¿ya? Porque aquí la historia, ¿cierto?, la viví yo, la relata, pero va contada por el mismo automotor, o sea, el tren va contando desde la estación Mapocho hasta el puerto todos los percances, situaciones trágicas, tristes y alegres que tuvieron los trenes y los pasajeros, porque aquí va contada todo lo que se vivió entre el 80 al 2005, hasta el cierre en realidad del tramo Santiago-Valparaíso, cuando se cierra el año 92 definitivo, que después siguió corriendo desde Valparaíso a Estación Central en los tiempos de verano. Entonces ahí ya es cuando se catapulta, digamos, el ferrocarril. Y esto va contado aquí en este libro. Ya es una linda historia, muy linda. Sí, bueno, aquí trabajó conmigo, que de hecho ella fue la que dio el puntapié al libro, cuando la conocí, Cecilia Retamal, que fue una amiga, una muy gran amiga que falleció este año, días antes que se lanzara el libro. Y ella fue la que me dijo, leyó el bosquejo en realidad, y me dice, hay que hacer este libro, porque lo leyó ella y lo entendió, le gustó, lo entendió, lo logró entender, porque en realidad era difícil en ese momento entenderlo, porque estaba hecho como una maqueta, no había como una orientación bien definida. Tuvimos 2 años trabajando con ella, fue un gran aporte, fue lo que me impulsó a hacer este libro, y gracias a ella, que está en el cielo ahora, un saludo al cielo, salió este libro en realidad. Y bueno, y hartos colaboradores también, el equipo mío, mi familia, el Centro Cultural, Rescultura de Patrimonio, que ellos también pusieron su cuota ahí, y pudo ver la luz este libro este año, después de 5 años en espera. Bueno, aquí en esta fotografía fue tomada en la estación de Quillota en el año 1990, ahí salgo yo cuando era muy joven, en el AES 7, en automotor, ¿cierto? Que no expliqué que AES quiere decir automotor eléctrico suburbano. Estos automotores llegaron de Argentina, ya en el año 77 llegaron a Chile, al corredor San Bernardo-Alameda, y después fueron destinados oficialmente al trazar la primera zona de Mapocho a Valparaíso en la época de los 80, ¿ya? Corrieron una suerte de espectacular de trenes, también tuvieron muchos percances en la vía, ¿cierto? Atentados que sufrieron en la vía, que es lo que en realidad cuento en este libro, la historia de unos AES, ya contada por mí y contada por el Automotor 20, que fue el último número de la serie AES de la Fiat Concord, ya que eran 20 unidades, así que el AES 20 fue como, digamos, el favorito, entre comillas, por decirlo así, ya que fue uno de los más aperrados en la época de los 90, cuando pasó a ser con 3 coches, de un coche portante, ya que había pertenecido a otro automotor que había sido vandalizado en la época de los 80. Nunca pensé que podía ser un acontecimiento tan grande, en realidad, como libro. Fue un boom en realidad, puedo decirlo así, fue un boom. Como dicen los argentinos, la reventamos. Pero fue muy emotivo para mí en el día del lanzamiento, en realidad para muchos, porque fue muy lindo ese momento que se vivió en el Centro Cultural, por todo, como te contaba, Cecilia no estaba, de su marido, habló el prólogo que sale aquí, escrito por ella, que el original que se escribió en el momento, que se terminó aquí mismo, aquí donde estamos haciendo la entrevista. Y bueno, imagínate que me llamaban desde Punta Arenas y hasta Arica pidiendo el libro, el cual uno nunca pensó que podía llegar tan lejos esto, que se ha leído en bastantes lados, así como también se puede bajar por código QR, ya por PDF, gratis, porque tampoco se puede vender, solamente pedimos colaboración voluntaria, que es lo que pido para poder solventar los viajes de la exposición.